Espérate. Está aquí Esther Lachini. Ciao, buonasera. ¿Cómo estamos, señor Nicolás? Bien, tío, a ver, hace media hora te he dicho, puedo entrar. Ahora ya estoy comiendo. Entonces me estoy comiendo un pollo aquí con salsa de cacahuete. Que aproveche. Al chico del restaurante le he dicho, ponme ventana que voy a entrar con Fran Santa Clara. Ahí, ahí, ahí. Y claro, el chico me está diciendo, oye, que no entras. Y yo digo, ya, 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 ya. Entonces estaba empezando a poner tonterías ya sobre la cebra. Te he visto muy colapsado con la cebra. Pero bueno, le digo, bueno, vamos a aguantar aquí el tirón. Si hay 970 personas, tío, algo vamos a sacar de la cebra. Vamos a sacarle algo a la cebra, está claro. A ver si. A ver, cómo hemos inventado ahí, cómo fluye el aire por ese hueco, Claro, ¿eh? tío. Claro. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los test? No he visto nada, tío. He estado grabando con Mela y no he podido ver mucho. Bueno, mucho, no he visto nada. Pero ha habido una bandera roja ahí muy larga, ¿no? Sí. Nada, pero la bandera roja ha sido al final simplemente por que la pista tenía algunas zonas de humedad y estaban secándola. Nos hemos perdido las primeras. Te diría que las primeras 2 horas y media, 3 horas, no ha habido nada de actividad en pista. No ha O habido sea que nada, han ¿no? sido 2 horas, 3 horas y media de directo muy entretenidas. Viendo una tabla de tiempos con ningún tiempo moviéndose. Madre mía. Y, y lo único que bueno, la cosita de ver ahí a Toprak, ¿no? Vestido ya con los colores. Yo pensaba que iba a salir con los colores del Prama, que ha salido con los colores un poco de Turquía, un poco color burdeo, no te diría rojo del todo. Moreira también muy interesante. Celestino Hmm. Vietti, que está sustituyendo a Morbidelli después de la cafrada del domingo, la que se hizo daño. Y poquita cosa más, la verdad. Honestamente, poquita cosa más. Pero bueno, suficiente para rellenar 9 horas que vamos a estar aquí, o ocho horas que vamos a estar aquí en Wow. directo. Te he Eh, escuchado, te he escuchado decir que Toprak, que no hay que esperar mucho de él porque tiene la peor moto en equipo, neumáticos diferentes, eh, mundial diferente, o sea, competición diferente, y tienes toda la razón. O sea, es que yo de Toprak hasta la temporada que viene no esperaría nada. Con que dé vueltas el chaval y no se haga daño, para mí ya va bien. Viene con mucho hype de Superbikes, pero creo que si creyesen tanto en Toprak, no le habrían puesto en el Pramac y tal. Yo lo que pasa es que creo que han elegido hacer un diseño de carrera deportiva interesante porque Surfoglu le habrá metido ahí, habrá dicho, oye, es mejor que estés un año enterándote y viendo cómo funcionan las cosas y luego, cuando entren los Pirelli y la moto sea igual para todo el mundo, ahí vamos a tener algo que decir. Pero me parece que es totalmente irrelevante este año para Toprak, Razgatoglu, a no ser que, o sea, que está en una pretemporada larguísima para entrar en MotoGP el año que viene. Yo lo valoro así. Igual que también os he oído comentar que había un comentario muy gracioso que decía, Moreira va peor cada vuelta, pero, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que no sé quién, joder, ya he hablado con tanta gente que, mira, esto me lo explicó Alex Márquez el otro día en un ajá. evento en Villena. Me dijo, tío, es que cuando tú entras en MotoGP, la diferencia con Moto2 es que te ponen una moto en la que te dejan no tocar nada. Y entonces en esa moto empiezas a hacerte al peso y a las inercias y a las frenadas. Y luego, a medida que te van poniendo los botoncitos, que activan los botoncitos, ya empieza el juego. Entonces es muy posible que Moreira haya salido y cuando esté cómodo con la moto le empiecen a decir, vale, ahora empieza a bajar el rear device en la curva en este momento. Vale, pues ahí se va a trancar el chaval y va a ir otra vez para atrás. Y cuando eso lo coja, le dirán, bueno, pues ahora, además del rear device, vas a dar progresivo, vamos a poner el mapa 2 y entonces el gas lo vas a poder dar a saco, pero te lo vamos a meter progresivo. Entonces, es Ya. una vorágine tan grande de cosas a las que adaptarte que lo normal es que vaya para adelante y para atrás. Eso significa, yo creo, que le está yendo bien en el día. Es decir, si a Moreira va sacando tiempos y de repente va para atrás, eso es que le está yendo bien y le están poniendo cosas nuevas para la moto. Sí, 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 sí. Para la moto GP, no para la onda con la que va a competir, sino para que se haga a la moto de esa temporada.
Bueno, es que hoy es el día de eso, ¿no? Claro, Para Diogo Moreira. No creo que se tenga que preocupar de mucho más que simplemente ir pillándole un poco el feeling. Y él cuando llegue, él ahora no tiene el trabajo que quizás sí tiene Zarco, Marini y Mir. Él simplemente hacerse con la moto y cuando llegue a Sepang, seguir haciéndose un poco más y ya está, no le van a pedir claro. mucho más. Un lado del box de este hombre de Moreira que ya está sin publicidad y de Mitsu, que eso sí un poco la sorpresa de hoy. Que no había Idemitsu por ninguna parte, ha desaparecido también del box, de la ropa. Se habla que Diego me ha dicho que después me va a comentar de Petrobras, que puede que entre ahí Oh, con Moreira, o sea que entre algo bastante potente, realmente si entrase Petrobras por ahí. Había unas declaraciones, tío, que ahora que tú estás aquí, a que me ver, parece del temita, uno de los temitas que, por cierto, de Peco que está cuarto ahora mismo. Tardocci ha dicho a prensa italiana, ha dicho exactamente, ha confirmado que Alex Márquez liderará el desarrollo de Ducati y será un punto de referencia para Bagnaia. O sea, al final, guau. un poco, es un dardazo tremendo que diga esto el jefe de tu equipo, además, sobre un piloto satélite, que es el que vaya a ser el que lidere esto ahora mismo. Y yo creo que es la confirmación de que en Ducati piensan más. O sea, porque muchas veces cuando la gente dice, quizás Ducati, y me estoy alargando para que aproveches para comer también un poco. Ah, vale, vale, vale. Cuando Ducati. Porque mucha gente puede decir, y me da la sensación también escuchando un Dazón, no, están intentando solucionar, recuperar la moto, están intentando con Pecco Bagnaia, y yo no creo que realmente estén como intentando arreglar la moto. Yo no creo que en Ducati piensen que la moto está mal. Están Sí, intentando recuperar a Pecco, que es distinto que recuperar la moto, muy distinto. sí. Son dos cosas muy distintas. Y entonces cuando Tardocci sale aquí diciendo esto, creo que es la confirmación de que por el lado de Ducati siguen pensando piensan que la moto está bien y que el problema lo tiene el piloto, no la moto. Tal cual. Mira, ayer a Revival vino un telemétrico de la GLIS, Kiko Ruiz, y nos dijo que, o sea, un piloto desmotivado en la telemetría se ve y que la telemetría es un poco la prueba del algodón sobre lo que hace el piloto en pista. Entonces, en Ducati saben perfectamente lo que ha pasado esta temporada. Saben que Peco ha habido un momento que se le ha hecho bola. El tema Alex Márquez e incluso bueno, Mark Lowe te lo puedes esperar, pero el tema Alex Márquez se le ha podido hacer bola. Ha empezado a reclamar cosas que Ducati habrá flipado con lo que ha reclamado. Y bueno, siempre decimos, ¿no?, que ha habido ahí en esa relación altibajos y posturas que habría que analizar muy bien fin de semana a fin de semana. Pero lo que está claro es que el piloto no ha estado esta temporada al nivel que esperaban en Ducati. Y lo que ha dicho Tardozzi ahora es una degradación le han quitado galones, pero vamos, oficialmente y públicamente, ¿no? ¿Hasta qué punto habrá hecho Pecco las cosas mal para Ducati que públicamente le han quitado Totalmente. galones? Total. Sin embargo, esto es lo más, o sea, 100% competición, tío. O sea, uno que lo ha hecho mejor que tú, le dan las cosas, que ha sido Alex Márquez. Y la competición es cruel porque el crono te marca lo que tú has hecho, no lo que la gente se esperaba, ni cuentan el cronómetro no cuenta tus problemas, cuenta que te han pagado para que lo bajes o lo pares antes que los demás y tú no lo estás parando antes que los demás. Ujú. Por lo tanto, o sea, es que la palabra que me sale es cruel, pero tampoco es una, o sea, es justicia de cronómetro lo que le ha pasado a Pecco Bagnaia. Con lo Sí, cual, también en la parte de Ducati, totalmente en línea con lo que una fábrica puedes esperar de una fábrica. Es decir, este tío no lo ha hecho bien, vamos a darle las cosas al que lo ha hecho mejor que él. Ya está. Es que es tan inapelable. ¿Por qué iban a dárselo a Pecco y no a Alex? Imagínate, Alex, ¿qué tendría que decir, no? Oye, Dios, que yo soy el subcampeón del mundo y me claro. seguís tratando aquí como un Mindundi, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí bien, por parte de O Ducati, a sea, mí me parece lógico lo que han hecho. claro, a ver, es que aquí yo creo que hay mucha gente que lo digo siempre, que es muy romántico pensar es que había uno que comentó hoy durante la jornada de la mañana, me dice, Ducati cada vez una moto que solo pueda llevar Mark y Ducati cada vez se parece más al Repsol Honda. Y le digo, y yo he dicho, pues mira, te voy a decir una cosa.
Ya quisiera Tardozzi ganar 6 años el título de equipos y de pilotos por gracias a Marc, porque Ducati lleva, si quitamos a Marc, desde el 2020 ganando el título de fábrica y solo ha ganado 2 veces con el equipo oficial. Solo 2 veces un piloto de Roja ha ganado en 5 años. Hostia, Sí, yo sí. creo que quizás Tardozzi le gustaría tenerlo ganar como ha ganado y celebrar como han celebrado en el Repsol. Digo, es que la gente se cree, como el tema de no, las motos, digo, pero ningún piloto hace la moto para sus compañeros, ninguno, ninguno en la historia jamás ha pasado eso. Digo, cada uno hace uno para cada uno y ya está. Te voy a decir una cosa, que es que mientras estabas hablando y diciendo tú esto, Alex Márquez está con la moto, con todo el carenado lateral negro, y estoy viendo ya Sí, diferencias que se ven fácilmente en la moto, que esto tiene que ser ya, pues, esos primeros pasos de la GP26 a nivel aerodinámica, con el colín trasero como la GP25, con la cosita esa en el lateral, pero el lateral, el carenado, sí que es muy distinto, es bastante distinto además. Y esto me parece curioso porque las motos de Pecco Bagnaia de hoy son las rojas, que veremos si acaba saliendo con esto, pero fíjate que ya lo que ha dicho Tardosi se confirma. El primero que sale con pruebas distintas en el sí. carenado, con algo distinto, es Alex Márquez. No es ni Pecco, ni bueno, ni muchísimo menos Nicolo Bulega, ni Di Giannantonio, con el que además hay que decir que tanto Nicolo como Di Giannantonio han tenido problemas técnicos en la moto, se les ha parado la moto a los Ya, dos. Algo ya. que no creo que sea lo mejor aquí en los test, pero oye, si tiene que pasar en algún sitio. Pero sí me parece interesante, lo de Alex. Sí, Peco, Wilson dice, lo que no sé si he visto a Peco llevaba. Peco por ahora yo no le he visto en ninguna toma salir con ese carenado, en ninguna toma. si es que realmente es más sencillo de lo que parece el tema. Es, tú tienes a un piloto en forma y a otro claramente no en forma. Tienes a un piloto que ha hecho subcampeón del mundo y viene de hacer 2, 3 victorias en carreras de domingo y sprint race, que es Alex Márquez, y tienes a otro que no ha acabado ni una carrera. Entonces, ¿de quién te vas a fiar? Oye, ¿quién va a probar esto? ¿El que está mal o el que está bien? Lo prueba el que está bien. Y dentro de la estructura de Ducati, me parece que esto siempre lo han hecho, ¿no? Al que está bien se le dan las cosas. Entonces es un poco ser fieles a lo que les garantiza luego ser competitivos, que es que el que esté bien pruebe las cosas. En cuanto al debate sobre Marc y si están reproduciendo el esquema de HRC Honda, y el otro día, acuérdate, no sé si fue el sábado o el viernes, hubo alguien en el canal que dijo una cosa que me pareció acertadísima y que yo nunca he logrado formular así. Y es la siguiente. Marc se adapta tan bien a todo lo que le dan que parece que se lo están haciendo para él solo. Y, y realmente es que el tío le saca partido a lo mismo que tienen los demás, pero un partido que le saca una curva de diferencia al resto, ¿no? Entonces dicen, no, es que la moto se la hacen a Marc. No, 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 no se la están haciendo a Marc, es que Marc está, luego independientemente de lo que él diga, que prueba piezas y le dice, y una no le gusta, le dice, sí, me ha gustado para que se la pongan al otro. Este juego luego que hay detrás de bambalinas, que lo puede ejecutar, es, digamos, que es secundario con respecto a la al troncal. Y el troncal es que tú le das una especificación a Márquez y a 5 pilotos más, y Marc parece que lleva una moto diferente, porque la hace correr mucho más que el resto. Es tal cual. Entonces, si yo creo que Daliña, en un momento determinado, podría decir, vale, Márquez sigue corriendo con la moto del año pasado. Les ha sacado 5 grandes premios a toda la parrilla. Uh-huh. Márquez corra con la otra. Y ya me dedico yo a hacer inventos con los demás. Entonces, porque lo va a tener garantizado. Es que tener a Marc en el equipo es que es una bicoca tremenda, tío. Es que te va a ganar el Mundial. Sí, sí. Muy mal se tiene que dar para que no gane el Mundial Márquez con una moto buena. ¿Sabes? Si le pones en Yamaha, no va a ganar el Mundial. Pero si le pones en una moto en Aprilia, te va a ganar el Mundial. Lo va a competir hasta el final. Porque es Márquez, tío. Es como si pones a un fuera de serie en cualquier equipo del mundo, tío, y en cualquier deporte. Te hace una diferencia tremenda. Entonces, creo que lo que Ducati ha encontrado es un tío que le garantiza el campeonato del mundo de pilotos y luego se tiene que. Y con eso, muchos puntos para el campeonato de constructores y luego le quedan un campeonato y medio, que es el de equipo y el otro medio de constructores o el otro cuarto de constructores. Marc en Ducati está haciendo lo mismo que en Honda, que es ganar y ganar y ganar. ¿Qué más quiere la gente?
que haga, o sea, que les diga a los demás cómo pilotar la moto. No sé, la gente no sé qué piensa de, qué expectativas tiene con Marc. Que haga una moto para todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para ganarles otra vez? Es que es absurdo. ¿Me entiendes? O No, sea, no, que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, que el chaval ya tiene una dinámica ganadora desde pequeñín y va con eso. ya, total. Pero bueno, es Yo que creo, con esa dinámica ganadora está en el discurso de si es el mejor de la historia o no. O sea, claro, claro, claro. claro, claro. Es que Lo eso que pasa también es que, lo que te diferencia, pero es que yo creo que yo vuelvo a sentir que la gente confunde el que haya una especie de pilotos que son como muy generosos con el resto de pilotos y otros ya, que son como los malos de la película. Y es como, no joder, ya, aquí todos son los malos, aquí todos son malos con sus compañeros, solo que unos se lo pueden permitir más y otros se lo pueden permitir menos. Y ahí es donde, claro, ahí es donde marca la diferencia, pues pilotos como Marc Márquez. Y eso, no sé, o sea, yo con el tema, ya te digo, con el tema de lo de que se convierta en Repsol o no, en algo como Repsol, yo creo que tardó si te firma ganar 6 años vamos, consecutivos. Y después que sea lo que tenga que ser, pero igual que Ducati, lo mismo en el 27 no vuelve a estar ganando, porque los ciclos son así, o sea, lo podrás aprovechar más o menos. La realidad es que Ducati, de 6 títulos de constructores seguidos, solo ha ganado 3 como con pilotos oficiales. claro. O sea, que realmente aprovechado quizás no ha estado de haber tenido objetivamente la mejor moto todos esos años. Claro, qué ocurre con Marc aquí? Que una vez que él sabe que es muy superior al resto y que les va a ganar, porque esto lo sabe y lo tiene dentro y compite de esta manera, luego él tira a ver qué hago yo dentro del sistema. Y entonces el tío el otro día, en la rueda de prensa que estuvimos en Madrid, dijo, Ducati tiene 2 pilotos, yo que ahora que estoy fuera, para hacer la moto del año que viene, tiene 2 pilotos con mucho feeling. Uno es Alex Márquez y lo puso el primero. Claro, es decir, Marc lo que hace es barrer para casa en teoría, de manera natural también. Marc espera que... Es que a Marc, te juro, creo que le da exactamente igual la moto que hagan. Le da exactamente igual, porque con eso tirará en Malasia y en Tailandia, o no sé dónde es el segundo test, en Tailandia, y dirá, bueno, con esto me apaño, con lo que hagáis me voy a apañar. Vosotros dadme una moto con 2 ruedas y que tenga y que sea competitiva. Ya está, Básicamente. ¿no? Básicamente. Entonces, él hace una puesta en escena en la que le dice, mi hermano debería llevar la iniciativa en el proyecto y este fin de semana seguramente que ha estado haciéndose fotos, pero habrá hablado con Gigi Daliña en persona y en privado y con Tardozzi y habrá dicho, tíos, o sea, es que esto canta la traviata, dádselo a mi hermano que está en forma y que sabe y que conoce muy bien la 24 porque viene de ahora y que no está atrapado con que la moto es mala, dádselo a mi hermano. Pero es que, fíjate, según te lo estoy contando, creo que cae tan al cajón que creo que no ha habido ni esta conversación, ¿sabes? O sea, le habrán dicho, ¿te parece que Seguro. se lo demos a tu hermano? Y habrá dicho, joder, es que a quién se lo vais a dar. Seguro. Claro, porque si tú pones en igualdad, o sea, si quitas de la ecuación a Alex Márquez, vamos a ver a qué piloto se lo das. ¿A Fermín Aldeguer? No. ¿A Dillan Antonio? No. Tampoco. ¿A Morbidelli? No. ¿A Búlega? No. Es que en realidad solo te queda uno a quien dárselo, que es a Ya. Alex. Ya. O sea, es totalmente que cae por su propio peso la decisión. Entonces, lo que sí me parece es que Tardozzi aquí se cobra una facturita con Peco Bañaya y ha dicho, con la temporada que nos has dado, tranquilo, que voy a decir claramente lo que estamos haciendo en este test. Y es que la evolución se la estamos dando a Alex, a que pruebe la evolución, que luego a ver lo que dice Alex de esto, ¿no? Pero a que la pruebe se lo vamos a dar a Alex antes que a ti, que me parece que es el palo público que puede ser la noticia de estos test, claro. ¿Qué O has visto sea, ahí? ¿Qué curvita has visto ahí? Te han puesto una moto que no es cebra el, y te has vuelto loco. A ver, ¿qué has el visto ahí? palo, o sea, pero el palo es tocho realmente. O sea, porque Sí, ten en sí, sí, cuenta que al sí. final es un piloto. O sea, directamente al piloto satélite. Sí, y quitando el medio a su único piloto oficial titular. Totalmente. Claro, Totalmente. porque Marc tampoco está en pista, no hay que olvidar esto, claro.
Claro, claro, claro. Aquí, mira, yo aquí es que veo una cosa bastante interesante, bastante distinta, que eso es lo que a mí yo cuando lo he visto he flipado porque que me parece un cambio radical carenado este, pero radical, radical. O sea, estamos hablando que esto pasa por aquí, esto va por aquí y hace así. Y normalmente, si yo cojo una foto, a ver, espérate, que he cambiado de ordenador, tengo ordenador nuevo y voy a Oye, coger una foto. ha habido una movida tocha hoy en internet, ¿no? Se ha caído Se ha caído todo, Cloudflare, ¿no? no sé si en España a nivel mundial, y ha petado Twitter, ha petado todo. Ostras. Ha petado todo. Si pillo. Voy a pillar la GP25, que es realmente la que hay que coger. Porque, bueno, podría coger la 24 igual, pero es que el cambio es. O sea, el cambio este es una burrada, me parece. Y bueno, ha hecho Alex con ese su mejor tiempo ahora mismo, por ahora de la sesión. Con este. Si cogemos el 25. Fijaros, o sea, es que fíjate, o sea, estamos hablando de que lo otro va por aquí y hace así. Hace así. Y esta entrada que está aquí, en la 25 es así de pequeña, en la 24 es así alargada, es más alargada hacia abajo, por lo menos hasta aquí. En esta, la entrada está aquí. Cuando llega esto aquí, la entrada está aquí. Todo esto es sólido. Eso en teoría lo habrá probado Mikel Epirro, ¿no? En algunas sesiones. Ah, no, que estos no tienen sesiones privadas, No, ¿no? no, no, No. no, no. Esto están Estos no tienen, aquí. estos van con la Estos verdad por están aquí delante hoy, ¿no? metiéndole miedo ¿Verdad? al personal, posiblemente. Sí, 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 sí. Sí, Diciendo, sí. oye, mira, mira lo que tenemos aquí. Posiblemente le estén ahí, ahora se estén todos comiendo la cabeza, porque claro, todos han Ya. ido pasando de esto. O sea, todos han ido adoptando esto. Que esto es lo que ha empezado a meter Ducati. Y ahora, claro, cuando todos ya empiezan a adoptar lo mismo que Ducati, llega Ducati y dice, espérate. Y ahora creo que vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo así. Esto me parece radical, todo el lateral que tiene aquí, que tiene este carenado. Pero oye, esto es como siempre, no significa que vaya a funcionar, pero si funciona, lo de las motos bonitas son Hoy las que corren, ¿no? mm, es el gran día en el que solo se pone en escena su trabajo, ¿no? Y hay un departamento en todos los reparto Corse, que es el de dinámica computacional de fluidos, que es gente que se imagina una realidad, con lo que tiene se imagina la realidad y la construye de manera virtual en un ordenador. Y cuando lo hace funcionar de manera virtual, lo pasan a la realidad. Y hoy es el martes de su realidad, tío. Sí, sí. Hoy los de dinámica computacional estos están como, a ver quién gana quién, a ver si Ducati gana Aprilia, a ver si Aprilia ha trabajado bien en esto, Ducati ha trabajado KTM, todos estos, a ver quién ha trabajado mejor, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Ingeniero y yo también venía escuchándote en el coche y digo, tío, ¿por qué le damos tanta importancia a estos test de Valencia que en realidad para las fábricas yo creo que tienen más conclusiones de por dónde no vamos que por dónde sí vamos, ¿no? Ujú. O sea, es más descarte de novedades que aplicación de novedades, ¿no? Pero creo que marketingianamente está bien tirado, tío, porque acaba el Mundial y en vez de estar hablando ahora de cómo Alex ha sido subcampeón y cómo tal, es justo al día siguiente y ya estamos hablando de febrero, ¿no? A 2 meses vista. Sí, Entonces siempre creo se que, dice, hoy comienza la temporada claro, siguiente, ¿no? creo que es una operación de marketing muy buena, que el martes estén ya las pistas, o sea, las motos en pista con cosas nuevas, pero creo que sirve para poco, realmente. Sirve También para sirve un poco. poco para despistar a las otras, ¿no? Porque claro, ahora Claro, porque Ducati lo que sale no. con esto y ahora Aprilia ve Claro, esto y dice, ¿y esto? bueno, claro, y ¿Probamos esto? esto, O al revés, ¿no? pero primero hay que ver si eso funciona o no. Claro, Que la, claro. res- la ¡Ah! respuesta. La respuesta va a estar en los ordenadores de la gente a partir bueno, ahora mismo lo tendrán ya en tiempo real, ¿no? Pero eso es harán Ujú. primero un análisis interno y luego ya veremos en Sepang, veremos si estas cosas han funcionado o no, porque las llevarán allí o no las llevarán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho? Que es que justo. Perdona, es que me ha salido mientras estabas hablando. Pasa que cuando veo algo nuevo siempre como. ¡Ah! Que habían mencionado en Crash que Aprilia tenía un alerón trasero que nunca habían visto. Y yo viéndolo digo, pero si esto lo hemos visto muchas veces, no sé qué tiene Sí. de nuevo. ¿No? Y es verdad, es que ahora sí que se ve. Bueno, pero súper raro. O sea, en vez de estar en la parte trasera del colín,
está como al comienzo de este, prácticamente. Está como, en vez de tener el alerón al fondo del todo, lo tiene como más hacia adelante. Es súper raro, pero oye, Bueno. en tema Oye, aerodinámico, Aprilia siempre se ve una moto súper currada y además distinta. Sí. Eso siempre Sí. mola. Ten en cuenta que tienen a Rívola, que viene de la Fórmula 1, que lo primero que hizo fue fichar al de dinámica computacional de Ferrari y lo metió en Aprilia, y fichó a Sterlachini, que estaba entonces en KTM, o sea, ha hecho un equipazo en oficinas Sí. brutal, Rívola. Así que yo creo que Aprilia va a molar mucho la 26 por Aprilia, sobre todo por Aprilia, y porque creo que va a ser una moto muy, muy, muy potente. Tío, te tengo que decir una cosa. El sitio en el que estoy cierra en 3 minutos. Y entonces me están mirando mal. Con lo Nada, cual- nada, nada, Nico. Yo Nada, agradecido porque te hayas pasado por aquí este rato. Ahora viene Diego. Bueno, entonces ya nada. Ya Justo, ¿Quieres? además, justo ahora viene Diego. Espérate. Guapísimo, guapísimo. Pues entonces le doy el relevo a Diego Lacabi y con él ya tira las 9 horas que te quedan, que las harás sin problema. Oye, muchísimas gracias, Nico, por pasarte este rato. Te dejo ahí Un esos abrazo. últimos minutos que termines Un abrazo de comer a y toda tu parroquia, y nada, que tengáis muy buen invierno, que tengamos, porque vamos a seguir currando. Yo sí, sí, hasta el 20 de diciembre sigo. no Entonces, paramos. nada, No, yo no paro. Hasta nunca. hasta nunca, vale. Yo Venga. no sé cuándo paro. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, Nico. Chao, 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 chao.